Bienvenidos a todos y todas al segundo episodio de Plantas Ancestrales. Hoy vamos a analizar la achuma o San Pedro, un cactus súper interesante. Y le recuerdo que en la descripción puedes encontrar mi dirección Bitcoin o PayPal si quieres ayudarme en este proyecto. Achuma o San Pedro, conocido con diferentes nombres como achuma o San Pedro. Echinopsis pachanoi es una especie de plantas de la familia Cactaceae. Es un cacto arbóreo de porte columnar, bien utilizado en la medicina tradicional andina y es extensamente conocido y utilizado para tratar afecciones nerviosas de articulaciones, drogadependencia, enfermedades cardíacas e hipertensión. Nativo de los Andes, crece de forma silvestre en altitudes entre los 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la cordillera andina, abarcando desde Ecuador y el norte de Perú hasta el norte de Chile y Argentina. Y también se cultiva en otras partes del mundo. Ahora vamos a ver la descripción. El cactus puede llegar desde los 3 hasta los 7 metros de alto. El tallo es cilíndrico, color verde oscuro, de 8 hasta 15 centímetros de diámetro. Tiene de 5 hasta 14 costillas anchas, redondeadas, con profundas muescas antes de cada aureola. Y las flores, de color blanco, nacen cerca del ápice del tallo. Y ahora vamos a ver unas fotos. En estas fotos podéis notar las costillas anchas del cactus y cómo crece mucho desde la base. También se pueden notar las flores blancas. Ahí hay una, pero las otras que están naciendo también. Este cactus es de fácil cultivo en la mayoría de los lugares, acostumbrado a su hábitat natural en los Andes, a grandes altitudes y con abundante pluvosidad. El promedio de crecimiento es de medio metro al año, se multiplica fácilmente por semilla y también se propaga por medio de esquejes, de los cuales se obtiene un clon de la planta madre. Así que no es difícil multiplicarlo. Vamos ahora a ver el uso tradicional en la actualidad. En la medicina andina, el sistema médico es una mezcla entre el conocimiento indígena ancestral y los métodos médicos modernos. El uso principal de la chuma se hace por motivo diagnóstico. El curandero ingiere el cactus para poder ver la naturaleza de la enfermedad del paciente. Otros usos incluyen la limpieza del organismo mediante la purga y también como antiinflamatorio en forma de cataplasma. Achuma viene utilizado también en contextos neoshamánicos y en ceremonia temazcal, la famosa sauna indígena, debido a sus efectos alucinógenos y visionarios. Los efectos se deben principalmente a los alcaloides que contiene, en particular la mescalina. El contenido en alcaloides es similar al del peyote y por tanto los efectos subjetivos son similares también. La mescalina se concentra principalmente en la piel verde de la parte externa del cactus, llamada clorénquima, y la concentración de este alcaloide puede variar mucho dependiendo de la especie y el ejemplar. Los efectos son diferentes. Tenemos visiones con los ojos abiertos y cerrados, cambio profundo en la percepción y la conciencia, experiencia psicológica de insight, experiencias espirituales, hasta cambios en la percepción del tiempo y del espacio. Existen 3 diferentes formas de usos. La primera es la cocción, donde iremos a cocer la piel del cactus en agua por 6-7 horas, obteniendo así un té muy amargo que se podrá así ingerir. La segunda forma de usos es en cataplasmas, donde podemos entonces aplicarlo sobre la piel. Y la tercera es en polvo, tal vez mezclado con otras plantas. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y a qué tener cuidado. El primer factor, si hablamos de salud física, tener cuidado si se sufre de ansiedad, de enfermedades cardiovasculares, porque en cualquier caso los efectos pueden ser muy intensos, entonces es necesario capaz abstenerse a probar este cactus en estos casos, si se tienen estos tipos de problemas. El segundo factor es el factor psicológico. Entonces,
Tener cuidado si se sufre de mucho estrés, de depresión, de diferentes preocupaciones, porque es importante considerar que cuando se hacen estos tipos de rituales, es muy importante el set, el estado mental previo y el setting también, entonces el contexto en el cual se utiliza. También las dosis tienen que ser preparadas por alguien que en verdad sabe lo que está haciendo, entonces se tiene que ser como súper seguros de lo que se está haciendo. Algunos investigadores han llamado a los psicodélicos como amplificadores inespecíficos de la conciencia por sus efectos que pueden variar muchísimo desde una persona a la otra. Y ahora vamos a ver dos datos curiosos de este cactus. El primero es el nombre, que como hemos dicho, Chuma o Achuma son los nombres indígenas. Pero la cosa curiosa es que durante la edad cristiana, con la influencia cristiana, el nombre cambió en San Pedro, con la llegada de los conquistadores españoles en el Perú. Esto es debido probablemente porque San Pedro custodia las llaves del cielo, entonces es como una llegada al paraíso. El segundo dato curioso es que en el valle del Callejón de Huaylas, en Perú, se encontraron restos fósiles del cactus que datan de entre los años 6800 hasta 6200 antes de nuestra era. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Y por favor deja un comentario si quieres debatir sobre el tema. Muchas gracias. Hasta luego.